¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos una hamburguesa muy sabrosa con mermelada de tocino. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y esta vez, ¿qué vamos a requerir para esta receta? Medio kilo de carne de res y medio kilo de carne de cerdo. Recuerda que con la carne de cerdo vamos a lograr que tenga un poco de grasa, y la grasa en este tipo de carne molida nos va a dar jugosidad y sabor. Voy a requerir 2 huevos, 2 rebanadas de pan de caja, una taza de avena entera, leche y salsa inglesa. Esto va a ser para nuestra carne molida. Recuerda que es una rebanada de pan y un huevo por cada medio kilo de carne. Yo tengo 1 kilo, requiero 2 porciones. Para la mermelada de tocino voy a requerir sal, 6 cucharadas de azúcar morena, 1/4 de taza de miel de maple, ron o whisky, lo que tú tengas, media cucharadita de paprika, media cucharadita de tomillo y media cucharadita de ajo en polvo. No sal de ajo, ajo en polvo. Cebolla morada y tocino serán los ingredientes finales de nuestra mermelada de tocino. Para nuestra carne ya le pusimos 2 huevos. Tengo leche a la cual le voy a agregar un poco de salsa inglesa para darle sabor. En esa mezcla de leche con salsa inglesa voy a meter mi pan. Vamos a poner nuestra taza de avena y vamos a colocar nuestro sazonador. Yo prefiero el sazonador a la sal porque le da mejor sabor. Y mezclamos. Mi textura es buena. Cuando se empieza a pegar y no se te cae. La vamos a meter al refrigerador para que no se nos caliente, y mientras haremos los ingredientes de nuestra mermelada. Vamos a tener nuestro hierro fundido, y aquí es donde vamos a poner primeramente nuestro tocino para que suelte la grasa. Esperaremos. Tengo una textura de un poquito chicharroncito mi tocino. Lo que sigue es la cebolla. Requerimos que agarre sazón y se vaya caramelizando, pero con la grasa del tocino. Vayamos preparando el camino para el ron, porque esto va a ser parte de ingrediente de nuestra salsa de tocino o mermelada de tocino. Vaciamos. Agregamos la miel. Agregamos el azúcar, el ajo, tomillo, paprika y mezclamos. Necesitamos que esto se haga una miel y una caramelización. Separamos, ya está listo, y lo dejamos aparte en la cámara principal. Recuerden que tenemos el carbón allá en el ahumador y estamos de este lado en la parte grande del asador. Aquí lo vamos a dejar para que se empiece a calentar, y es el turno de la carne y el pan. Mantequilla a temperatura ambiente nos va a servir para ponerle un poquito de ajo.
y lo vamos a mezclar también con hierbas provenzales o finas hierbas y a temperatura ambiente para poderlo mezclar. Y vamos a obtener una mantequilla con sabor a ajo y finas hierbas, hierbas provenzales o las hierbas que tú quisiste haber puesto: romero, tomillo, perejil, y van a dar un toque muy sabroso a esta mantequilla. ¿Para qué lo vamos a requerir? Ahorita lo vamos a ver. Es aquí donde yo aprovecho mi mantequilla con ajo y hierbas provenzales. Tú puedes poner hierbas finas, puedes poner perejil, puedes poner romero, y aquí es donde untas de manera deliciosa tu pan con mantequilla y finas hierbas. El toque que le vas a dar al pan, la absorción de este sabor va a ser único y completa todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. No podemos tardarnos mucho, así que tiene que ser algo rápido. Mira qué delicioso es el final: tu hamburguesa, tu carne, tu mermelada de tocino y tu pan con mantequilla, con ajo y hierbas provenzales. Mira nada más que deliciosura. Viene algo interesante. A mí me gustan tostaditos para darle una capa un poquito durita. Tú quieres estar aquí, ¿verdad? La jugosidad de la carne con la salsa inglesa que se le dio a la leche, toda la mermelada con un toque agridulce, con el carácter del tocino, es una deliciosura. Es algo riquísimo. Una textura amielada, pero con la cebolla y con el tocino, la verdad es una combinación genial, excepcional. La mantequilla, en vez de mostaza, mayonesa y catsup que te diera acidez o amargo, con la mostaza se lo quitas, la mantequilla, las especias, el ajo, todo está muy rico. Esto es una deliciosura. Pero al final recuerda, todo esto lo puedes hacer. No importa que no tengas asador, ahumador, caja china, ataúd, fogón, disco, plancha oriental. Todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que todo se puede hacer.